Hola, ¿qué tal amigos? Este es un nuevo vídeo en el cual vamos a estudiar el tema el curso de historia universal, historia general, en la cual he hecho mi resumen a partir de estos dos libros y algunos libros virtuales acerca de la historia, ¿no? Por aquí tengo el resumen teórico de Historia Universal del postulante y el libro Lumbreras de Historia de la Humanidad de Editores Lumbreras. Entonces, gracias a estos dos libros y algunos libros virtuales he podido realizar mi resumen, en el cual vamos a comenzar a leer en este momento. Ok, empezamos con el primer tema. Tema 1. Ciencia histórica. Introducción. ¿Qué es la historia? La historia es la ciencia social que estudia el proceso de desarrollo de la humanidad a través del tiempo. Nota. Se le considera a Heródoto, siglo V antes de nuestra era, como el padre de la historia, porque él fue el primero en plantear un estudio ordenado del pasado, para lo cual se apoyó de testimonios orales y documentos, ¿no? Concepto de historia. Es una ciencia social que estudia el desarrollo de la sociedad, estudia el desenvolvimiento del hombre a través del tiempo y en un determinado espacio. Es la ciencia social que estudia en forma ordenada y verídica los hechos trascendentales o importantes del pasado de la humanidad. Fuentes históricas. Concepto. Es todo aquel resto que sirve de testimonio del pasado. Clasificación. Fuentes escritas o documentales, representadas por todos los documentos escritos, alfabéticos, jeroglíficos, ideográficos, etc. Fuentes arqueológicas. Son los restos materiales elaborados por el hombre, cerámica, armas, etc. Fuentes orales. Son los relatos o testimonios que se transmiten en generación. Ejemplos son los mitos, cuentos o leyendas. Fuentes etnológicas o antropológicas. Son las más antiguas tradiciones y costumbres de los diferentes pueblos. Ejemplo, danzas, ritos, medicina folclórica, festividades, etc. Fuentes audiovisuales. Son la fuente moderna que nos ayuda a conocer algunos aspectos de la historia reciente. Ejemplo como fotos, videos, grabaciones de conversaciones, etc. Ciencias y disciplinas auxiliares. Ciencias auxiliares. Las ciencias auxiliares que ayudan a la historia, que auxilian, ¿no? Como se dice, a la historia, que ayudan a reunir información son la arqueología, antropología, geografía, paleontología y economía. Disciplinas auxiliares no tienen el grado de ciencia, pero llegan a ser disciplinas que también apoyan a la ciencia teórica, ¿verdad? A la ciencia histórica. Son las disciplinas siguientes: paleografía, iconografía, numística, epigrafía y heráldica. Vamos a pasar a describir cada una de estas disciplinas auxiliares. Por ejemplo, la paleografía es el estudio de la escritura antigua, que tiene como objeto descifrar y conocer los escritos de épocas anteriores a la nuestra. La iconografía es el estudio de imágenes antiguas, ¿no? Hechas por los hombres, por ejemplo el arte rupestre. La numística es el estudio de monedas y medallas, ¿no? La epigrafía viene a ser el estudio de las inscripciones hechas en materiales duros como piedra, hueso, metal, madera, etc. Descifra e interpreta buscando la mayor cantidad de información. La epigrafía es lo que me estaba diciendo. Y la heráldica es el estudio de escudos y blasones, ¿verdad? Más que todo eso. Dicha disciplina nace en el siglo XII en Europa occidental con el contexto de las cruzadas. Pasamos a la segunda parte del vídeo. Evolución de la ciencia histórica, o sea, la historiografía. Aporte grecorromano, siglo V antes de nuestra era, siglo IV de nuestra era. La historia nace en Grecia como una narración de la verdad. Sin embargo, se admitía la intervención divina en el destino de los hombres. Posteriormente, los romanos investigaron la historia para explicar las causas de su expansión y hegemonía sobre el mundo conocido.
Aporte cristiano medieval, siglo V al XV. Los pensadores medievales construyeron una historia providencialista en la que Dios era el principal protagonista. Aporte del humanismo, siglos XIV a XVI. Criticaron la historia providencialista y revaloraron la historiografía grecorromana. Los humanistas proponían el protagonismo del ser humano. Aporte de la Ilustración, siglo XVIII, el siglo de las luces. Se caracterizó por la idea de progreso. La historia debía demostrar que la razón supera las ataduras que impiden el avance de la humanidad. La razón y el libre pensamiento se imponen frente al absolutismo. Representantes de este aporte de este movimiento de la Ilustración son Voltaire y David Hume. Aporte del positivismo, siglos XIX. Plantearon que la ciencia histórica debía ceñirse al análisis detallado de las fuentes escritas, o sea, sin documentos no hay historia. Representantes de este movimiento son Charles Lavoisier, Charles Seignobus, Leopoldo von Ranke. Aporte del marxismo, siglos XIX al XX. En el análisis histórico brindan especial importancia a los aspectos económicos y sociales. Plantean que el motor de la historia es la lucha de las clases, enfrentamiento permanente entre las clases antagónicas. Representantes son Carlos Marx y Federico Engels, o también llamado Friedrich Engels. Aporte de los anales, siglo XX. Proponen ampliar las fuentes históricas y no limitadas solo a los documentos escritos. Posteriormente, toman aportes del marxismo, pero plantean que además del análisis económico y social, también se debe poner énfasis a la historia cultural y de las mentalidades. Este análisis en su conjunto es denominado historia total. Proponen la colaboración de las demás ciencias sociales para enriquecer el análisis histórico. Interdisciplinariedad. Representantes de este movimiento son Marc Bloch, Lucien Febvre, Fernando Braudel. En la segunda parte vamos a ver cómo podemos dividir la historia universal, la división de la historia, en dos movimientos y una pequeña lectura sobre este primer tema de historia universal. Nos vemos en la segunda parte de este video. Bye.